En la clase de hoy veremos muros de contención, que está dentro del tema muros de contención tablestacas. Este primer video atiende los muros específicamente en esta primera parte, en donde veremos tipos, diseños y detalles, algunos detalles vinculados al tema. Y en un segundo video veremos lo que tiene que ver con el tema tablestacas. Los muros de contención típicos podemos pensar en una clasificación que involucre primero a los muros de contención convencionales. Hablar de muros de contención significa hablar de una estructura que permite materializar un desnivel entre el terreno natural a ambos lados de la misma. ¿De acuerdo? Hay un nivel inferior, un nivel superior de suelo, y mi estructura, el muro, permite materializar ese desnivel necesario para una carretera, para una excavación o cualquier otro tipo de obra. Entonces, los muros de contención convencionales, podemos hablar de estos cuatro tipos, subtipos. Muros de gravedad. El aporte resistente del muro es básicamente por su peso, por su volumen, por su masa. Los muros, vayamos al C, los muros en voladizo, genero una estructura lo más esbelta posible, con el menor espesor posible, pero para eso voy a necesitar el aporte de las armaduras dentro de esa estructura. Un caso intermedio sería un caso de semigravedad, en el cual ahorro un poco de volumen respecto a un muro de gravedad, pero al perder el volumen que tenía el muro de gravedad, necesito colocar armaduras, por supuesto en mucha menor cantidad que en un muro en voladizo. Y un último caso sería un muro con contrafuertes, como el que está mostrado acá, que sería un muro en voladizo al que le agrego unos contrafuertes cada determinada separación para poder aportar en su comportamiento resistente. Como estarán mirando en estos dibujos, la solicitación principal que tiene que soportar este muro es un empuje de suelo, que en estos dibujos es de derecha hacia izquierda, es decir, el empuje de suelo que está retenido del lado alto del muro. ¿De acuerdo? Esa es la solicitación principal. Después vamos a ver otras solicitaciones que intervienen en el cálculo para diseñar estos muros. Unas dimensiones usuales, ¿no? Por supuesto, esto depende siempre del tipo de suelo y de la finalidad que tengan estos muros, a qué obra están asociadas. Pero digamos, un muro de gravedad de altura H, un muro de gravedad de altura H como el que está ahí dibujado acá a la izquierda, tendrá que tener una base de un ancho de un 50 a un 70% de su altura, talones de el 10-15% de ancho y el 10 y el 15% de la altura. Estas podrían ser las dimensiones como para arrancar un predimensionado de un muro de gravedad. En un muro en voladizo, en este caso, la base puede ser un poco más grande, entre el 50 y el 90% de la altura. Los espesores de los talones, digamos, hacia el lado bajo, o incluso el espesor de la zapata del muro, de la base del muro, andan en el orden del 10%. Un espesor mínimo del tipo constructivo, porque no nos olvidemos que estos muros requieren armadura que tiene que tener un adecuado recubrimiento contra las caras expuestas. Por lo tanto,
un espesor mínimo es en el orden de los 30 centímetros. Y en el caso de los contrafuertes, el ancho de los contrafuertes mínimo también del orden de los 30 centímetros y la separación entre contrafuertes en el orden de un 30 a un 70% de la altura. Insisto, estas son dimensiones usuales para lo que podría ser un predimensionado de un muro convencional. Vamos a las verificaciones que hay que hacer en un muro de este tipo. ¿Cuáles son las verificaciones que hay que hacer en un muro? Las verificaciones de estabilidad involucran 5 títulos principales, podemos llamarlo. El volcamiento, recordemos que esta fuerza P0 horizontal es la que está solicitando del lado alto. Este es un caso muy particular porque tiene agua arriba, pero podría ser suelo. La solicitación entonces va de izquierda a derecha y puede generar un volcamiento del muro respecto al borde derecho de la base. Entonces tenemos que analizar qué seguridad tenemos frente al volcamiento de ese muro. Verificación 1. Verificación 2, un deslizamiento. De nuevo, esta fuerza horizontal de izquierda a derecha tiene la capacidad de generar un deslizamiento en esa dirección del muro. Bueno, tenemos que ver la capacidad que tiene ese muro para resistir el deslizamiento. Una tercera verificación es la de la capacidad de la carga de la fundación. En este caso tengo un muro de gravedad, carga horizontal de derecha a izquierda. Ese muro genera unas tensiones en la base. Estos muros convencionales los podemos pensar como un elemento rígido, ¿no? Pensémoslos de hormigón. En este caso, los muros de gravedad podrían ser de mampostería, pero en definitiva es un elemento rígido sometido a una carga horizontal. Entonces la base, como elemento rígido, genera unas tensiones en el suelo y el suelo de la fundación tiene que resistir ese estado de tensiones. Con un esquema como está graficado acá en verde, una tensión vertical. Este es un diagrama de tensiones verticales en el suelo. Por supuesto, del lado más alejado de la carga horizontal tengo más tensión vertical que del lado donde está aplicada la carga. Lo veremos luego con más detalle, pero acá lo que tenemos que verificar es que estas tensiones verticales máximas no sean superadas, no superen, mejor dicho, a la resistencia o a la capacidad de carga que tiene el suelo en términos de tensiones. Una cuarta verificación es la estabilidad del conjunto. Verificar una rotura que involucre el suelo, es decir, una rotura en la cual el muro y parte del suelo se deslice debido a esa carga horizontal desbalanceada. Y finalmente, cosa que no nos compete como geotécnicos, la verificación estructural del muro, sobre todo en este tipo de muros, ¿no? Verificar qué dimensiones mínimas le podemos dar, qué armaduras son necesarias, qué recubrimientos, etc. Como tenemos que hacer unas verificaciones, tenemos que poder definir unos factores de seguridad para estos tipos de verificaciones. Esta es una tabla que está sacada de un manual del Army Corps of Engineers. Insisto, estos manuales, estos EM, Engineering Manual, son manuales que abordan muchos temas geotécnicos y que les recomiendo que accedan. Son de acceso libre, la desventaja que son en inglés, pero son unos manuales
muy concretos, ¿no? Para atender a varios temas geotécnicos. Ya hemos visto en Geotecnia 1 algunos de estos manuales en algunos de los temas, por ejemplo en consolidación, pero ahora estamos con muros de contención, criterios de estabilidad. Fíjense que yo acá remarqué deslizamiento, volcamiento y capacidad de carga mínima o lo que llamamos antes hundimiento. Estas tres verificaciones tienen en esta tabla factores de seguridad o criterios que aseguren la estabilidad. Entonces, para eso tenemos las columnas. Las filas, tenemos tres filas, R1, R2, R3. Son distintos estados de carga. Tenemos un estado de carga usual, que incluye la presencia de agua, con los niveles normales que tenga. La presencia de agua generará una subpresión y la presencia de sobrecargas usuales. Un estado de carga R2, en donde los niveles de agua a considerar son extraordinarios, puede aparecer viento, puede aparecer alguna otra carga extraordinaria, y entonces es otro estado de carga a considerar. Y un estado de carga R3, que es un estado de carga R1, es decir, el estado usual, más cargas inducidas por sismo. La cuestión es, ¿qué cambia en esos tres estados de carga? Cambia el factor de seguridad exigido. ¿Eso significa que cambia la seguridad? No, no tendría mucho sentido establecer seguridades distintas para distintos estados de carga. Uno debería asegurarle al muro, que es nuestra estructura, la misma seguridad ante cualquier solicitación que uno deba considerar. Pero entonces, ¿por qué aparece un factor de seguridad menor en la carga inducida cuando analizo el estado de carga con sismo que cuando analizo el estado de carga usual? Bueno, el analizar el estado de carga 3, que tiene las cargas sísmicas, implica cargas de menor probabilidad de ocurrencia. Y esa menor probabilidad de ocurrencia asociada a un factor de seguridad menor conducen a una seguridad, ¿no? Seguridad entendida como, digamos, situación que me aleja del riesgo. Esa seguridad es igual en todos los casos. Las cargas usuales tienen una alta probabilidad de ocurrencia, estoy seguro, estoy seguro no, tienen una alta probabilidad de ocurrencia de estar. Por eso exijo un factor de seguridad mayor. Este concepto es un concepto que ustedes conocen de otras materias y aplicable en cualquier verificación, incluso estructural, que uno haga en ingeniería. Entonces, deslizamiento. Factor de seguridad en condiciones usuales 1,5, en condiciones inusuales 1,33, en condiciones con sismo 1,1. Fíjense, vamos a la última columna, los factores de seguridad para capacidad de carga 3, 2 y 1. También siguen el criterio de ir descendiendo el factor de seguridad para estados de carga más restrictivos. Las columnas que estoy señalando ahora, que tienen como título ¿qué ensayos son requeridos para evaluar la resistencia al corte? Hay un subtítulo para suelos y un subtítulo para rocas. En suelos hablamos de Q o S, letras Q o S que ustedes conocen, ¿no? ¿Qué significa Q o S? Quick o slow, es decir, ensayos de corte, ensayos triaxiales rápidos, ensayos triaxiales lentos. Los ensayos triaxiales rápidos, ¿qué significaban? No hay posibilidad de drenaje. La carga se aplica rápidamente y el suelo no tiene capacidad de drenar.
S, slow, las cargas son suficientemente lentas como para que el suelo tenga capacidad de drenar. Eso es lo que está dicho en estas aclaraciones para el punto 1 y para el punto 2. Por ejemplo, como está dicho acá, los suelos con libre drenaje, se analizan entonces con parámetros S, con parámetros obtenidos de ensayos triaxiales S, lentos. La carga aplicada tiene una velocidad compatible con que el suelo tenga capacidad de drenar. Cuando no hay capacidad de drenaje, o porque el suelo es muy fino, o porque la carga es muy rápida, hay que usar parámetros Q, quick. El suelo no tiene capacidad de drenar. Fíjense que son los parámetros que tendríamos que usar en una verificación con sismo. Un sismo dura segundos, el suelo no tiene capacidad de drenar. Bueno, esa es una consideración de nuevo que no solo hay que aplicar en muros, ¿no? Hay que aplicar en taludes, en fundaciones, en cualquier verificación en la que intervengan los parámetros de resistencia del corte. Para rocas, mejor dicho, para macizos rocosos, tenemos que usar los parámetros de corte que surgen de un ensayo de corte directo. Y recordemos que en los macizos rocosos, la resistencia al corte suele ser condicionante la de las discontinuidades, ¿no? Que tiene una resistencia al corte mucho menor que la roca intacta y que el macizo rocoso tomado en su conjunto. Nos queda el criterio de volcamiento. El criterio de este manual, del Engineering Manual, es considerar un porcentaje, es decir, analizar el diagrama de presiones en la base, y ese diagrama de presiones me da un porcentaje de la base comprimida en compresión, ya lo vamos a ver, y entonces exige para las condiciones usuales en suelos el 100% de la base comprimida, para un estado de carga inusual el 75% y para sismo que la resultante esté dentro de la base. Para macizos rocosos admite menores porcentajes de base comprimida. Otros reglamentos, otros manuales establecen factores de seguridad comparables a los de deslizamiento, a los que usamos para deslizamiento. Bien. ¿Cómo analizamos el deslizamiento, el volcamiento y las tensiones de contacto en la base? Lo que hay que hacer en todos los casos es considerar al muro, aislar ese muro y ver las cargas que actúan sobre el mismo. Una vez que tenemos las cargas que actúan sobre el mismo, hacemos distintos tipos de cuentas para evaluar deslizamiento, volcamiento y tensiones de contacto en la base. ¿Cuáles son las cargas que hay que considerar? Sigamos el orden de esta lista. Carga Q, una carga puntual y lineal sobre el coronamiento. Es decir, esa es una carga especial que está solicitando al muro. Una Q minúscula, sobrecarga distribuida sobre el suelo del lado alto. Esa es una sobrecarga que va a condicionar la estabilidad del muro. Una fuerza F externa, por ejemplo, si esto es un canal, el impacto de una embarcación. El peso propio del muro, carga fundamental. Yo agregaría acá, que no está puesto en este listado, el peso que está actuando sobre los talones que tiene ese muro, el peso que está actuando sobre los talones que tiene ese muro, el peso del agua va. Acá tenemos un gráfico de un muro en voladizo
en donde fíjense que el W2, que está indicado acá, y un W4 que debería haber sobre este talón, son pesos que están sobre el talón de los muros y que hay que considerar en los análisis de estabilidad. Los empujes, tuvieron el otro día una clase con Matías, considerando los empujes de suelo, es decir, las cargas sensiblemente horizontales, pueden tener alguna inclinación, pero sensiblemente horizontales, que el suelo ejerce sobre el muro. El empuje activo, que es el solicitante, que es el que quiere deslizar o volcar o solicitar a la fundación, y el empuje pasivo, que de alguna manera colabora en la estabilidad. En este gráfico superior están graficados acá, inclinados un ángulo delta, para un muro de gravedad. Para un muro de voladizo, ¿en dónde hay que considerar ese empuje? En estos planos verticales al final del muro, al final de los talones del muro. De hecho, esta cuña izquierda, que tiene un cierto peso, tiene una reacción suelo contra suelo, genera una fuerza P1, que ese es el empuje que yo tengo que considerar como empuje activo en la estabilidad de este muro. Y la cuña que está acá a la derecha, inferior, en la parte inferior, que tiene un peso W3, una interacción con el suelo quieto que está limitando la cuña, genera un empuje P2 pasivo que tengo que considerar en las cuentas de estabilidad. Otras fuerzas actuantes, subpresión en la base. Si hay agua, como en este caso, debería haber aquí un diagrama de subpresiones como el que está dibujado, es decir, el gamma por H del agua, por el H, el gamma del agua por el H que tengo desde el punto que está en la base derecha del muro hasta el nivel freático, es una presión que actúa hacia arriba intentando levantar el muro. Del otro lado tengo un nivel inferior de agua, por lo tanto tengo una presión inferior. Y ahí tengo un diagrama de subpresiones que contrarresta el peso y por supuesto es desfavorable para la estabilidad del muro. Y habrá entonces todas estas fuerzas externas generarán una resistencia al corte T en la base del muro y una resistencia normal del suelo contra el muro. Como vemos en este esquema nos sirve, digamos, este análisis de fuerza nos sirve tanto para deslizamiento, para volcamiento y para tensiones de contacto en la base y por lo tanto verificación de hundimiento. Como podemos imaginarnos, las fuerzas más conflictivas de evaluar son los empujes del suelo, ¿no? Donde tenemos que tener un poco más de cuidado y son un poco más trabajosas y por eso tuvieron una clase completa al respecto en la clase anterior. Los empujes de agua son directamente considerados hidrostáticamente en la mayoría de los casos, ¿no? Los triángulos que consideran gamma del agua por la altura. La subpresión la charlamos recién. Las sobrecargas dependerán, y la fuerza F dependerán del origen de esas cargas. Los pesos son simplemente el área involucrada en el muro por el peso específico asociado al muro o al suelo que está sobre el talón. Y entonces tenemos que entrar a analizar el tema de los empujes. Voy a ir muy rápido para recordar algunas ideas generales asociadas a empujes. Recordemos que, como vieron el otro día,
los empujes dependen del tipo de suelo, por supuesto, pero también fundamentalmente de hacia dónde son los desplazamientos asociados al suelo. Si nosotros consideramos un análisis tensional de los empujes, recordemos que teníamos un empuje pasivo, un empuje activo y un empuje en reposo. Esos empujes, el activo y el pasivo, son empujes de estado límite, es decir, cuando el suelo está en rotura, ¿no? Esos empujes estaban asociados, para que se desarrollen esos empujes, había un determinado nivel de deformaciones necesarios para que se desarrollen esos empujes. Recordemos que para que se desarrolle completamente el empuje activo necesito menores deformaciones que para que se desarrolle el empuje pasivo, del orden de la mitad hasta del orden de 10 veces menos en determinados tipos de suelos. Ese es un concepto muy importante que hay que tener. Partiendo entonces de una situación de reposo, que sería un estado como el 1, la tensión principal mayor sigma 1 es la presión vertical en el estado en reposo. Si yo alejo el muro del suelo, el suelo se relaja, disminuye su tensión horizontal hasta llegar al estado activo. Podemos entonces saber cuánto valen las tensiones horizontales asociadas al empuje activo. Si por el contrario del estado 1, empezamos a incrementar las tensiones horizontales, de tal manera que el muro empuje al suelo, el muro vaya hacia el suelo, tendremos el estado pasivo con las tensiones horizontales, con el círculo de Mohr 3, bastante más grandes que las tensiones verticales. Este esquema de cálculo de empujes a través de tensiones era compatible con las hipótesis de Rankine, ¿no? Uno de los métodos para calcular empujes. Entonces, si nosotros calculamos los empujes con las tensiones, teníamos el empuje activo vinculado a las presiones verticales, afectado por números que dependen de psi phi, ¿sí? 1 sobre n phi podemos llamarlo el K activo, y este es un valor constante que depende de la cohesión I phi. El empuje pasivo era n phi directamente como el K pasivo que multiplica a las presiones verticales para tener el empuje pasivo y el aporte de la cohesión. El n phi que está acá depende del ángulo phi del suelo. Entonces, en un esquema de suelos en donde tengo un suelo tipo 1 con un gamma 1 y un K1 asociado a un determinado phi, un suelo 2 dentro del cual hay un nivel freático y un suelo 3 con distintas características, una sobrecarga, ¿cómo queda el diagrama de empujes asociado a ese suelo? Primera consideración fundamental, el empuje hidrostático de agua va separado del empuje de suelos. Es decir, acá hay que considerar las cargas verticales efectivas. Y a eso hay que sumarle, por debajo del nivel freático, el empuje hidrostático correspondiente. Un diagrama de empujes, cuando lo calculamos por Rankine, tiene saltos y quiebres. ¿A qué se debe eso? Lo van a ver con mucho más detalle en la práctica, pero ¿por qué hay un salto a este nivel? A este nivel, donde cambio de suelo, la presión vertical no cambia. La presión vertical vale la sobrecarga más el gamma 1 por el H hasta esa profundidad. Esa presión vertical es igual un poquito antes y un poquito después de esa profundidad. ¿Pero por qué está el salto? Porque cambia el K. ¿Y por qué cambia el K? Porque cambia el phi. Entonces, misma presión vertical, tanto en el activo como en el pasivo, ¿no? Misma presión vertical con distinto coeficiente K me da un salto en el diagrama de empujes. Dentro del suelo 2 no cambio el C y el phi,
pero tengo un quiebre también. ¿A qué se debe este quiebre? Ese quiebre se debe a la presencia del nivel freático. ¿Qué es lo que cambia de ahí para abajo? De ahí para abajo cambia el sigma vertical efectivo. Por encima de esto debe usar el gamma húmedo o saturado. Por debajo del nivel freático debo usar el gamma sumergido. Entonces ahí tengo un quiebre en el diagrama de empujes. Y de nuevo entre el suelo 2 y el suelo 3 tengo un salto, porque a ese nivel tengo la misma presión vertical, pero al cambiar la cohesión y fricción entre un suelo y el otro, tengo un salto en el diagrama de empujes. Esto es un resumen de lo que obtendrían en un diagrama de empujes con distintos tipos de suelos y los cambios que sufre ese diagrama de empujes. Esto lo verán con mucho más detalle y sobre todo con las cuentas numéricas en la práctica, y lo vieron el otro día en la clase de Matías. También vieron el otro día que el empuje de Rankine horizontal, con todas sus hipótesis, puede no ser realista cuando tengo paramento de muro vertical, mejor dicho, paramento de muro no vertical, paramento de la superficie del suelo contenido, del relleno contenido no horizontal, y eso genera irrugosidad entre el suelo y el muro. Esos tres elementos que me apartan de las hipótesis de Rankine hacen que el empuje activo se incline respecto a la normal al muro, tanto en un muro de gravedad como para un muro en voladizo. Otros elementos que pueden modificar un diagrama elemental de empujes de Rankine es la consideración de, por ejemplo, la compactación, digamos, el incremento de empujes que genera contra un muro, que estaría en esta vertical, una compactación del suelo. ¿Recuerdan de Geotecnia 1? Compactar el suelo mejora sus características mecánicas, ¿no? Reduce los vacíos y por lo tanto mejora su resistencia al corte. Es decir, hay que compactar los suelos. Pero un exceso de compactación podría generar, o mejor dicho, genera un incremento en el diagrama de empujes digamos que tiene un valor que depende del K0, es decir, y del K activo, valores que dependen de los parámetros resistentes del suelo, y de la carga, por unidad. La carga de los compactadores en general se evalúa como peso por unidad de longitud que tienen los rodillos. Entonces, mayor compactación generará un mayor incremento de empujes en la zona alta de los rellenos. Vieron también el otro día que yo, además del cálculo de los empujes con Rankine realizado a partir del análisis de tensiones, puedo realizar un cálculo de empujes con el método de Coulomb, el cual considera cuñas y dentro de esas cuñas todas las fuerzas intervinientes y un equilibrio de fuerzas analizadas gráficamente o analíticamente con el polígono de fuerzas. Y vieron también que cuando nos apartamos de la consideración de Rankine, cuando tenemos un ángulo beta, es decir, una inclinación de la superficie del terreno inclinada distinto de la horizontal, cuando tenemos un delta, es decir, una rugosidad del muro frente al suelo, es decir, el muro yo no puedo considerarla de paredes lisas, esos elementos que nos sacan de las hipótesis de Rankine generan una superficie de rotura que se aleja de la cuña plana. Entonces aparece
una parte de esa superficie de rotura que empieza a estar representada por una espiral logarítmica y no por una cuña plana. Ese refinamiento en el cálculo, ¿tiene sentido realizarlo? Veamos qué pasa en el gráfico de la izquierda con los empujes activos. ¿Qué pasa con los empujes activos? Los empujes activos de Rankine están de este lado y los empujes activos de Coulomb están de este lado. Fíjense que cuando tengo un paramento horizontal, estoy acá en el 0, tengo errores, tomando como exacto, que tampoco lo es, el de la espiral logarítmica, tengo errores que van en el 10% del lado conservador y del 10% del lado no conservador para Rankine y para Coulomb. ¿Qué es conservador para un empuje activo? Conservador para un empuje activo es cuando lo considero en demasía, ¿no? Los empujes activos son solicitantes. Entonces, cuando en mi cálculo me da más que lo que supuestamente es real, estoy del lado conservador. Y contrario para el caso de Coulomb. Fíjense que con inclinaciones de taludes importantes, hasta 35 grados, las dispersiones frente a un valor exacto no tienen mucha significación. Es decir, los empujes activos, como conclusión podríamos decir, para los empujes activos, considerar un cálculo con Rankine o con Coulomb o con espiral logarítmica, la verdad nos mantienen dentro de rangos de certeza totalmente válidos. Por eso usamos generalmente Rankine sin mayores diferencias. Pero hay que tener cuidado con los empujes pasivos que tenemos acá a la derecha. Cuando en los empujes pasivos nos analizamos situaciones en las cuales la superficie del terreno, del suelo contenido, es decir, el beta, se escapa de la horizontal, de los 0 grados, ojo que un cálculo con Coulomb o un cálculo con Rankine ya tiene diferencias que muchas veces se acercan al 100% de lo que sería un cálculo exacto con espiral logarítmica. Entonces, cuando usamos Rankine, que es lo que habitualmente usamos, estamos del lado conservador, es decir, obtenemos valores del empuje pasivo menores que los reales. Vamos a ver ahora que el empuje pasivo interviene a favor de la estabilidad de los muros. En cambio Coulomb, ojo que Coulomb, con distintos valores de phi, y sobre todo esta zona que es valores altos de rugosidad y valores altos de inclinación de la superficie del terreno, conducen a valores de Coulomb que son dan valores muy grandes del empuje pasivo que no son realistas y por lo tanto son situaciones no conservadoras. Ahora, no tenemos que olvidarnos también que el desarrollo completo de un empuje pasivo se da para grandes deformaciones que son incompatibles con el funcionamiento de un muro. Por lo tanto, no tenemos, cuando hacemos un cálculo de un empuje pasivo teórico, usualmente no tomamos completo ese empuje pasivo en nuestros cálculos de estabilidad. Hacemos una fuerte reducción del orden de una tercera parte y no menos de la mitad de ese empuje pasivo. Es decir, eso también considera las dispersiones que tenemos en el cálculo de los empujes pasivos con los distintos métodos. Bien, entremos entonces ahora, luego de ese repaso de algunas cuestiones de los empujes, a analizar la estabilidad del deslizamiento. Yo lo que tengo que evaluar, vimos que había un reglamento que nos decía, yo necesito diseñar un muro que tenga un factor de seguridad
de 1,5. ¿Qué es ese factor de seguridad del deslizamiento? Ese factor de seguridad del deslizamiento es, lo podemos hablar en términos de fuerzas o en términos de tensiones. Esto está planteado en términos de fuerzas. Fuerzas resistentes que evitan el deslizamiento sobre fuerzas solicitantes que favorecen el deslizamiento. Estas fuerzas están evaluadas en la base del muro. ¿Cuáles son las fuerzas estabilizantes? La resistencia al corte friccional, primer término, fuerzas verticales por tangente de delta. Delta es 2/3 del phi que tengo del phi del suelo, es decir, que considera una reducción en la resistencia al corte en el contacto hormigón-suelo. En esta suma de fuerzas verticales, ¿quiénes están? El peso del muro, el peso de los suelos y del agua sobre los talones, menos la supresión, si hubiera supresión. Entonces, el primer término, resistencia friccional. El segundo término, B, ancho de la base, por cohesión, con un subíndice sub A, es decir, a eso se lo llama adhesión, de nuevo, es una reducción de la cohesión debido a la alteración que hay en esa superficie entre el muro y el suelo. Más el empuje pasivo. El empuje pasivo que está de este lado es el aporte del suelo evitando que el muro se deslice de derecha a izquierda. Ese empuje pasivo no lo podemos tomar totalmente, hay que tomar la mitad o 1/3 por lo que les comenté recién del exceso de deformaciones requerido para que se desarrolle completamente el empuje pasivo. Entonces la resistencia está entre el empuje pasivo, fundamentalmente la resistencia al corte en la base. ¿Cuál es la solicitación? Bueno, la solicitación fundamental es el empuje de suelo que genera el deslizamiento. Si tuviera alguna componente inclinada, analizamos solamente su componente horizontal, en la dirección del deslizamiento, que es la dirección de la base horizontal. ¿Qué otra fuerza podría ser desestabilizante y habría que sumar en el denominador? El empuje hidrostático asociado al nivel de agua que yo tenga en el relleno contra el nivel de agua que yo tenga del lado retenido. ¿De acuerdo? Del lado inferior. Entonces, si hubiera empuje hidrostático, debería sumarse en el denominador. Esto me permite entonces sacar un factor de seguridad. Si yo hago las cuentas en este muro con las condiciones que tiene y me da un factor de seguridad 1,3, con el suelo que tengo y con las dimensiones que tengo, ¿qué alternativas tengo para llegar a 1,5? Bueno, la alternativa usual es aumentar el ancho de la base, que me va a aumentar su resistencia cohesiva y me va a aumentar los pesos asociados al suelo y al agua sobre los talones. Esto no se va a modificar, los empujes no se van a modificar, entonces voy a levantar el factor de seguridad. Otra alternativa es generar algunos dientes que incrementan el empuje pasivo, pero también, ojo, que incrementan el empuje activo, ¿no? Porque el empuje activo lo tengo que seguir considerando hasta la profundidad del diente. Pero es usual también generarle algún diente a los muros. La otra de las verificaciones que teníamos que hacer era la verificación al volcamiento. Nuevamente, aíslo al muro, considero todas las fuerzas actuantes, pesos, empujes, solicitaciones, empujes hidrostáticos, supresiones, y hago el siguiente análisis. El análisis que estoy planteando acá es obtener un factor de seguridad.
habíamos dicho que otra alternativa es analizar el diagrama de presiones en la base y definir un porcentaje del área de la base en compresión. Analicemos lo que tenemos en este recuadro en azul. Factor de seguridad del volcamiento, momentos estabilizantes dividido momentos desestabilizantes. En el esquema que está graficado, el muro va a intentar volcar respecto al punto C. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que sacar los momentos desde 1 hasta 5, que son los momentos de todos los pesos, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. El momento 6, que también es un momento estabilizante, que es el del suelo sobre el talón inferior. Entonces, todos esos pesos generarán un momento estabilizante respecto al punto C. ¿Qué otro elemento colabora en la estabilidad? El empuje pasivo, de nuevo. El empuje pasivo genera un momento respecto al punto C estabilizante. De nuevo, digamos, el empuje pasivo lo tenemos que reducir por las condiciones de exceso de deformaciones. Bien, ¿cuál es el momento? Esos son los momentos estabilizantes. ¿Cuál es el momento desestabilizante que intenta volcar al muro? El empuje activo por su brazo de palanca respecto al punto C, que va a querer volcar el muro. El empuje hidrostático, si hubiera agua, el empuje hidrostático con su diagrama triangular del lado derecho generará un empuje activo. Y la supresión, el diagrama de supresiones que yo tengo en la base, que generará un empuje desestabilizante. Entonces el agua sumaría en el denominador, como nos pasaba en el deslizamiento, en este caso considerando el momento de la supresión y del empuje hidrostático como momentos inestabilizantes. Nuevamente, en este caso necesito un factor de seguridad según el estado de carga que yo esté considerando. En este gráfico está graficado el diagrama de presiones del suelo contra el muro, contra la base del muro. En este caso, si analizáramos esta situación, podríamos analizar el volcamiento con el porcentaje de la base a compresión que requiere cada estado de carga. Es una alternativa a este análisis que hicimos recién comparando momentos. Tercera verificación de estabilidad, considerando el hundimiento o capacidad de carga de las tensiones del suelo en la base. ¿Cuál es la verificación que hay que hacer? Obtener un factor de seguridad de capacidad de carga que considera el cociente de la tensión admisible del suelo, tema que veremos dentro de unos meses. Cada tipo de suelo tiene una tensión admisible asociado a determinadas dimensiones de un elemento, de una base que se está apoyando en el mismo. Es decir, esa es una tensión propia del suelo y de las dimensiones de la base. Dividido la tensión máxima que este muro está generando en el suelo. ¿De dónde sacamos esa tensión máxima? Es decir, esta tensión admisible será un dato propio del suelo y de las dimensiones de la base. Esta tensión máxima dependerá de las solicitaciones que tenga nuestro muro. ¿De dónde sacamos esa sigma máxima? Nuestro muro, en definitiva, está solicitado por una resultante vertical y una resultante horizontal. Si ese esquema de fuerzas lo traslado a la fundación,
al plano de la base, mantengo la vertical y ese traslado de la fuerza horizontal a la base genera un momento flector, dado por la fuerza horizontal por su brazo de palanca. Ese estado de carga es equivalente a un estado de carga de una única fuerza vertical con una excentricidad respecto al centro de la base. Entonces lo que tengo que hacer yo es reducir todas las fuerzas que están actuando en el muro, que son las mismas que hemos analizado para deslizamiento y para volcamiento, transformándolas en una única fuerza vertical con una excentricidad. Esa fuerza generará un diagrama de tensiones en la base que ustedes conocen de flexión compuesta, en definitiva. Unas tensiones normales en la base que responden a normal, fuerza vertical sobre el área, B sobre el área, uniforme, más menos el momento sobre W, momento dado por fuerza vertical por excentricidad o fuerza horizontal por la altura, es decir, momento, ojo que este momento es respecto al centro de la base, ¿sí? Es momento respecto al centro de la base, dividido el W, el módulo resistente de la base. Eso genera un diagrama trapecial o triangular, ¿no? Es decir, yo tengo un valor constante al que le sumo del lado más solicitado y al que le resto del lado más solicitado, menos solicitado, una tensión vertical. ¿Cómo queda entonces nuestro diagrama de presiones? N sobre área. El área de la que estamos hablando es, todas estas verificaciones responden a considerar un análisis bidimensional, es decir, 1 metro de ancho de muro perpendicular a la pantalla por B, es decir, el área que estoy considerando es B por 1 metro perpendicular a la pantalla. Y el W, el módulo resistente, ¿cuánto vale? B cuadrado dividido 6. ¿Está bien? Entonces, nuestro diagrama de presiones en la base es N sobre B más menos N por E por 6 sobre B cuadrado. Estas cuentas, al igual que en las verificaciones anteriores, no tienen en cuenta el agua, ¿no? Las presiones normales que genera el agua, en definitiva, son los diagramas de subpresiones, que son las tensiones verticales que genera el agua intentando levantar la base de este muro. Entonces, última aclaración sobre este tema. Esa sigma máxima en condiciones trapeciales siguen estas ecuaciones, pero en condiciones triangulares, ¿qué significan condiciones triangulares? La tensión del lado menos solicitado se hacen negativas. Y tensiones negativas en el suelo no podemos considerar, es decir, si consideramos una tensión negativa, el suelo estaría sosteniendo al muro cuando quiere volcarse y eso no es posible. Entonces aparece un diagrama triangular. ¿Y cómo es la ecuación en un diagrama triangular? ¿Cuánto vale el sigma máxima en un diagrama triangular? Sigma máxima por la base y por un medio es igual a B. ¿Y cuánto vale el X? ¿Cuánto vale el X de la base? El X de la base vale B sobre 2 menos C, B sobre 2 menos C, por 3 veces eso, ¿no? Porque esta distancia B sobre 2 menos C es 1/3 de X. Entonces, 3 veces B sobre 2 menos C es el ancho X, que multiplicado por un medio y multiplicado por sigma máximo es igual a la carga vertical. De ahí puedo sacar el sigma máxima cuando tengo levantamiento
de la base. Y de esta manera, haciendo estas cuentas, podría verificar el volcamiento asegurando que el X sea un cierto porcentaje del ancho de la base. Alguna consideración que tienen algunos reglamentos cuando establecen que no hay que considerar el K activo, sino una combinación entre el K activo y el K en reposo para determinada altura de muro y para determinada rugosidad o no del muro. Esto se los comento porque puede aparecer a veces en algunos reglamentos. Y entonces hasta ahora ya hemos visto las verificaciones, las tres verificaciones que tenemos que hacer en un muro: deslizamiento, volcamiento y tensiones de contacto en la base o hundimiento. Detalles constructivos del muro. La primera parte, cuando hagan sus cuentas en los muros verán que el empuje hidrostático genera una componente que aporta mucha inestabilidad en los muros. Entonces, constructivamente siempre se generan sistemas de drenaje. Eso lo tienen muy bien desarrollado en la clase de empujes que dio Matías. Los muros de hormigón fundamentalmente tienen que construirse con juntas. Digamos, los muros pueden tener centenares de metros y es imposible generar constructivamente en un único hormigonado todos esos muros. Los muros de hormigón tienen una base, una zapata, de características constructivas distintas a lo que sería el paramento vertical del muro, que tiene unos encofrados verticales. Por lo tanto, generalmente casi siempre se construye la zapata en una etapa distinta a los paramentos verticales. Entonces ahí aparecen juntas con llaves de corte para asegurar el comportamiento estructural y con juntas water stops, que son juntas que, digamos, de goma, podríamos decir, que aseguran la impermeabilidad de un lado y de otro del muro, de tal manera que se hormigonan la mitad en la zapata, por ejemplo, digamos, quedan mitad en la zapata y mitad en la cara vertical. Entonces, cuando yo construyo la zapata, dejo la mitad embebida en el hormigón de la zapata y la mitad suelta, y esa mitad suelta de water stop después va en la parte vertical del muro cuando construyo el muro, y de tal manera que queda mitad en la zapata y mitad en el paramento vertical. Juntas de expansión, es decir, si esto tuviera centenares de metros, por ejemplo, cada 12 metros tengo que dejar juntas que permitan que el muro tenga capacidad de contracción y de expansión. Juntas de contracción similares a los pavimentos. Por ejemplo, las juntas de expansión podrían ir cada 12 metros, las juntas de contracción cada 3 o 4 metros, para asegurar el comportamiento del hormigón. Estos son detalles más bien constructivos. Luego de los muros convencionales, pasemos a ver a los muros estabilizados mecánicamente. Estos son muros que una primer característica que los diferencia de los muros anteriores es su comportamiento como muros flexibles, es decir, tienen deformaciones comparables a las deformaciones del suelo, mientras que los que vimos recién eran totalmente rígidos, ¿no? Los considerábamos como elementos rígidos. Un primer tipo de estos muros estabilizados mecánicamente son los muros de tierra armada, que tienen básicamente tres elementos: unas escamas de unos 14 centímetros de espesor, es decir, de muy poco espesor, unos flejes de acero o de elementos de otro material, como plásticos,
y entre esos dos, y el suelo de relleno, ¿no? Y el suelo de relleno. Que el suelo de relleno en estos casos cumple una doble finalidad de generar la solicitación a través del empuje, pero también de generar la resistencia mediante mecanismos que vamos a ver ahora. Otro tipo de muros estabilizados mecánicamente son estos muros que tenemos acá, en donde nuevamente tenemos algún elemento de fachada, que eran las escamas en los muros de tierra armada, y algunos elementos resistentes, geomallas o geotextiles, que aportan una resistencia a la tracción, colaborando en el comportamiento resistente del muro. Las fachadas pueden ser con gaviones, las fachadas pueden ser con paneles de concreto. Los gaviones son elementos, unas mallas rellenadas con gravas que permiten generar unos cubos de piedra, en definitiva, que colaboran en la materialización del muro. ¿Qué aportan estos muros estabilizados mecánicamente? Una construcción como la sombreada sería un talud sin ningún tipo de refuerzo. Al colocarle los refuerzos, lo que yo logro es ahorrar volumen de obra y sobre todo ahorrarme un espacio inferior, por ejemplo, para alojar algún camino, ¿no? Un muro de este tipo, reforzado con geomallas, puede ser una alternativa a un muro como los que vimos recién, convencional. Es decir, técnicamente los dos son posibles. Como siempre hay que ir a una consideración técnica económica, ¿no? Un muro reforzado con geomallas podría aportar un sobreancho superior manteniendo el punto inferior, ¿sí? Constructivamente me aportaría eso. Estos muros reforzados con geomallas suelen usarse también para la reconstrucción de un talud que tiene alguna alteración. Yo realizo la excavación, construyo este muro y reconstruyo un muro que ha tenido mal comportamiento. ¿Qué verificaciones hay que hacer en estos muros estabilizados mecánicamente? Bueno, las mismas que vimos recién. Para un muro convencional, deslizamiento, pero considerando el muro en su conjunto, no solo la cara, sino la cara y los refuerzos. Un volcamiento, capacidad de carga en la fundación, es decir, qué cargas transmiten a la fundación. Una de las ventajas de estos muros es como el ancho involucrado en estos muros es mucho más grande que el de los muros convencionales. Las tensiones de contacto en la base son menores, ¿no? Entonces están indicados para usarse en suelos de la fundación de menor calidad. Y también hay que chequear la estabilidad profunda, lo que llamamos una estabilidad global de un muro de este tipo. Los muros de este tipo, en particular los muros de tierra armada, así como en los muros en voladizo, teníamos que hacer un cálculo de armaduras, los estructuralistas hacían algún cálculo de armaduras. En estos muros tenemos que hacer una estabilidad interna. ¿Qué significa la estabilidad interna? Definir la cantidad y la calidad de los flejes. Esos flejes que estaban vinculados a los elementos de hormigón de la fachada, tienen que tener una determinada longitud, una determinada sección y una determinada separación. ¿Cuáles son los dos mecanismos de rotura que hay que verificar? Que no se cumplan. La rotura del fleje pensado como armadura, es decir, qué sección tiene que tener para que no se rompa, y esa cuenta es, necesito un factor de seguridad
que sea el cociente de la resistencia sobre la solicitación. ¿Cuánto vale la solicitación para cada fleje? La tensión horizontal activa, que es la solicitante, por el área de influencia de un fleje, que es el producto de su separación vertical por su separación horizontal. Esa es la solicitación. Y la resistencia, ¿cuál es? El ancho del fleje por el espesor del fleje por la tensión de rotura-tracción del material del fleje, acero o algún material sintético. Eso es una verificación comparable al diámetro de una barra de acero en un cálculo de armaduras de hormigón armado. La otra verificación es comparable a el cálculo de la adherencia que tiene que tener una barra de acero en el hormigón armado. Entonces, que no se zafe la barra, ¿no? Que tenga suficientemente longitud de anclaje. Suficiente longitud de anclaje. ¿Cuál es la cuenta en este caso? El factor de seguridad es la misma solicitación en el denominador. ¿Y la resistencia cuál es? La resistencia al corte dada por la tensión vertical por la tangente de phi entre el fleje y el suelo. Ahí tengo la resistencia al corte, es decir, tengo un tau por el área que se opone a ese deslizamiento. ¿Y cuál es el área que se opone al deslizamiento? 2 veces el ancho, arriba y abajo, por la longitud efectiva que se mide por detrás, por supuesto, de la cuña de rotura del suelo en ese caso. Entonces, con estos elementos, con estas dos verificaciones, definimos las separaciones de los flejes, el material que tienen que tener los flejes y el ancho y la longitud que tienen que tener estos flejes. Para tener una idea de predimensionado, una longitud razonable de fleje está en el orden del 70% de la altura del muro. Para calcular, en la verificación anterior vimos que el sigma A es ese empuje activo, que es el empuje que solicita en estos cálculos de estabilidad. Bueno, este empuje activo tiene que ver con el empuje activo del suelo más el empuje debido a las sobrecargas. El empuje del suelo podría ser algo de este tipo, más un empuje asociado a la sobrecarga, el incremento de empuje asociado a la sobrecarga, que da un diagrama final como el de la derecha. El diagrama debido a la sobrecarga, vieron algunas opciones en la clase de empujes, una cuenta muy elemental podría ser generar una presión vertical distribuida trapecialmente con taludes 1 en 2 y con ese incremento de presión vertical por el K horizontal, por el K activo, obtener el incremento de empuje. Y otra es usar los ábacos que han visto y que ustedes conocen de la clase de empujes. En definitiva, hay que sacar el diagrama de empujes en el relleno que está solicitando a mi muro de tierra armada. Una consideración que hay que tener es cuál es el valor de K que tenemos que considerar para multiplicar a las presiones verticales y obtener las presiones horizontales. Si nosotros consideramos que estamos colocando dentro del suelo unos elementos, estos flejes que podrían modificar su comportamiento, deberíamos modificar el K a usar en el cálculo de los empujes. Si los elementos a incluir son geotextiles, elementos tejidos que modifican muy poco el comportamiento del suelo, el factor sería igual a el del suelo, K a usar en este caso sobre el K activo del suelo solo
sería 1. A medida que agregamos elementos que modifican de alguna manera el comportamiento del suelo, tenemos que ir incrementando el diagrama, el factor a aplicar para el cálculo del empuje. Geomallas, franjas metálicas, alguna malla de barras, alguna malla de alambres, digamos, elementos que modifiquen más el comportamiento del suelo, incrementan los factores que hay que considerar para el cálculo del empuje. Esto surge de análisis empíricos del comportamiento de distintos tipos de muros. Entonces, esa es la primera corrección que habría que tener algún cuidado a considerar cuando calculamos el empuje con el K activo. Y el otro cuidado que hay que tener es cómo sacamos la longitud efectiva. Por detrás, la longitud efectiva que colabora en el anclaje, digamos, de los flejes que necesito para su comportamiento adecuado. Cuando tengo un refuerzo extensible, de nuevo, refuerzos que modifican muy poco el comportamiento del suelo. Bueno, eso se mide directamente por detrás de la cuña de 45 más phi sobre 2. Ahí tiene que decir más. La longitud efectiva se mide por detrás de la cuña de 45 más phi sobre 2. Cuando tengo refuerzos más rígidos, pensemos en un fleje de acero galvanizado, la longitud efectiva se mide por la cuña de 45 más phi sobre 2, pero hasta la mitad de la altura del muro. Después se mantiene en el 30% de la altura del muro. Estas dos entonces son correcciones que tenemos que considerar para el cálculo de los empujes que nos definirán la cantidad, el tipo y la separación de los flejes en un muro de tierra armada. Y finalmente veremos algunas consideraciones así muy rápidas de temas que veremos con un poco más de detalle en Geotecnia 3, por ejemplo. Aquellos primeros muros convencionales, rígidos, los muros estabilizados mecánicamente, que titulamos como 2, y ahora tenemos algunos casos especiales de muros. Acá tenemos, por ejemplo, la construcción de las estaciones de subterráneo de la línea H en Capital. Estos son muros en definitiva, porque del otro lado de estos pilotes yo tengo el suelo al nivel superior y de este lado tengo el suelo al nivel superior. Ahora, ¿cómo se construyó esto? Desde el nivel superior se ejecutaron los pilotes y una vez ejecutados los pilotes, que se llaman pilotes secantes, es decir, muy cerca, separados 2 diámetros entre sí, esos pilotes secantes, una vez ejecutados, permiten realizar con total seguridad la excavación interna. Son muros, pero que responden a una metodología constructiva distinta. Otra metodología para generar muros es los sistemas de jet grouting, que son, en definitiva, un tratamiento de fundaciones, en donde tengo unas boquillas que inyectan una lechada de agua, aire y cemento, y que mejoran la calidad del suelo. ¿Cuál es el procedimiento constructivo? Genero una pequeña perforación, de pequeño diámetro me refiero, luego bajo un elemento que inyecta la mezcla de agua y cemento, y entonces esa lechada, agua, cemento, aire, se mezcla con el suelo y genera, cuando se va retirando la herramienta, genera en definitiva un pilote de alguna manera que quedó mezclado el suelo con cemento, que al fraguar, por supuesto, eleva enormemente la resistencia del conjunto. Hay sistemas simples que solo inyectan lechada de agua y cemento, sistemas que
por un lado inyectan la lechada, por otro lado inyectan un chorro de aire y agua que mejora el comportamiento, y sistemas que separan la inyección y permiten trabajar con distintas presiones los distintos materiales. Pero bueno, en definitiva, me quedó generado un muro y yo después puedo excavar pegado a este jet grouting y me queda materializado un muro con estas características. Otro caso muy usual es el de un muro colado. Un muro colado es un muro nuevamente ejecutado desde la superficie. Es un muro que que se ejecuta con una secuencia bastante ordenada. Por un lado tengo la excavación con herramientas como esta que está acá, que es una hidrofresa o almejas. Esa perforación se hace con un fluido de lodo bentonítico que tiene una densidad superior al agua y que me asegura la estabilidad de la excavación. Retiro la herramienta y quedó la excavación realizada bajo una jaula de armaduras y de algunos caños que permitan inyectar para hacer tratamientos de juntas. Y finalmente hago un hormigonado que va desplazando el lodo bentonítico que vuelve a la planta de generación del lodo bentonítico, donde se recupera lo que se puede y los residuos se separan para su disposición final. Estos muros colados se construyen en lo que se llama una secuencia de paneles primarios intercalados. En este caso, el panel 7 se está construyendo con una almeja, una cuchara de almeja, distinta a la hidrofresa que vimos recién. Y se termina la operación intercalando los que se llaman paneles secundarios, de tal manera de conformar el muro final. Una consideración que quiero agregar es la verificación de la estabilidad global, de la que no hablamos. No hablamos de deslizamiento, volcamiento y tensiones de contacto en la base o hundimiento. Teníamos que ver también la estabilidad global. La estabilidad global es una rotura totalmente por el suelo, ¿no? Entonces hay algunos métodos de estado límite último que hacen la consideración de suponer esquemas de rotura separando bloques, en los cuales, esquema de rotura, ¿qué significa? En esas superficies de bloques que deslizan, el suelo está en rotura. Eso depende de las características del suelo. En cada esquema de rotura que se plantea un cálculo de energía, considerando las solicitaciones que han generado la rotura del suelo en esas superficies, en esos límites de bloques, multiplicadas por los desplazamientos asociados, e iterativamente lo que logra hacer este soft o este tipo de soft es encontrar la configuración de rotura que tenga la energía mínima, y eso se obtiene obteniendo un factor de seguridad que se puede obtener reduciendo las resistencias del suelo, de los suelos involucrados, o se puede obtener a partir de reducir las cargas. Cualquiera de esas dos situaciones conduce a un factor de seguridad de la estabilidad global del sistema. Para terminar, veamos una estadística de falla. ¿Por qué fallan los muros? Por supuesto, esto es una consideración, hay un montón de este tipo de trabajos, pero veamos, malas dimensiones de la base,
falta o sistema de drenaje inadecuado, un mal sistema de drenaje, fallas estructurales, fallas del relleno. Este es un caso que explicó muy bien Matías en la clase, que un deficiente relleno contra el muro generó la rotura de ese muro. Problemas constructivos, 10%. La verdad que yo creo que en general los problemas constructivos son causa de mayor número de fallas de cualquier tipo de estructuras. Parece un poco bajo este 10%, pero bueno, dependerá de este trabajo. Pero lo que yo quería resaltar es este 33% asociado a la falta o inexistencia, falta o mal sistema de drenaje, ¿no? Inadecuado sistema de drenaje. Esto vuelve a remarcar lo que hemos dicho siempre en Geotecnia 1, el agua como solicitación que condiciona y que empeora fuertemente las condiciones del suelo y los macizos rocosos. Ya lo veremos en taludes, lo veremos en fundaciones, lo estamos viendo en los muros. El agua como elemento fundamental en las inestabilidades asociadas a obras vinculadas a la geotecnia, ¿no? Es un concepto que se tienen que llevar de estas materias. La importancia de controlar supresiones, controlar gradientes, construir con adecuados filtros, todos esos conceptos básicos que hemos visto en Geotecnia 1 y que acá aparecen vinculados a una obra concreta como es un muro y su falla debido a la acción del agua por un drenaje inadecuado. Y ahora sí terminamos con una breve bibliografía sobre estos temas. Van a tener un video con una segunda parte de este tema vinculado a la tabla estaca.